Gracias, Señor, por tu fidelidad para con nosotros, para con tu iglesia, mi Dios. Bendice, Señor, a cada uno de los que han sembrado tu obra, Señor. Bendice, Señor, al que no tiene pan, dale semilla, Señor, semilla. Dale semilla al que siempre es pan, al que come en mi oración, mi Dios. Glorifícate en ellos, aún en la finanza, mi Señor. Que no te falte la provisión, Señor, en mi oración. En el nombre de Jesús. Gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, por tu amor para con nosotros. Por tu gracia y misericordia que tienes para con nosotros día a día, Señor. Gracias, Señor, por el aire que respiramos. Porque no nos lo cobras, nos lo das por misericordia, nos ofreces, Señor. Gracias por la naturaleza, por los animales, Señor. Gracias, Padre, por todo lo creado, Señor, que hay en esta tierra. Porque de tu mano procede, porque de Jehová es el mundo, de Jehová la tierra es su plenitud, el mundo y todos los que en él habitan, dice tu palabra. Muchas gracias, Señor. Tú has sido. Gloria a Dios. Ya colocamos la grabadora para poner a reproducir el mensaje, la prédica de esta hora, mis hermanos. ¿Cuántos creen que Dios ha sido fiel? ¿Usted cree que Dios ha sido fiel con usted? Denle un aplauso a Dios y a los hermanos de la distancia que los saludamos. Son más de 30 países de la tierra, mis hermanos, que para la gloria de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, aquí somos pocos. Aquí somos un poquito de número, el número de personas, pero la distancia son millones de personas que reciben una palabra de parte del Pastor Roque, Ministerio Iglesia Pescadores del Reino, mis hermanos, a los cuales los saludamos, le damos la bienvenida. A los hermanos de Cali los invitamos, los seguimos esperando que vengan. Si no tienen donde congregarse, si no tienen lugar donde congregarse, te invitamos a que vengas, asistas a la iglesia. Los jueves, hoy es jueves, los jueves 7 de la noche, seminario, digámoslo, conferencia sobre drogadicción y alcoholismo y restauración espiritual, amén. O sea que el mensaje de hoy es sobre qué, diga, sobre las drogas alucinógenas, sobre el alcohol y sobre la restauración espiritual que Dios busca, amén. El domingo a las 6 de la tarde les hago la invitación, culto familiar aquí en la iglesia Pescadores. Están todos invitados los hermanos de Cali que no tengan donde congregarse, amén. Que estén buscando de Dios, que estén buscando un lugar de sana doctrina, un lugar donde se les confronte con la bendita palabra de Dios. Este es el lugar que Dios ha escogido en esta ciudad, para la gloria del nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, ¿cuántos van a recibir palabra del Señor? Díganle al que está al lado, no se distraiga, ni se vaya a dormir, para que el diablo no le robe la palabra. Pilas, pues dígaselo, hermano, no le pegue el que el pastor le mandó a decir. No se vaya a dormir, hermano, amén. Porque es que en algunos entra como el espíritu de Asmodeo, hermano, y empiezan a roncar, hermano, ahí, qué pena, hermano. ¿Ah? Qué pena, mi hermano. Como le pasó a una pareja que iban a la iglesia. Un par de ancianos iban a la iglesia y resulta que siempre que llegan a la iglesia, el señor se quedaba dormido. Y la esposa lo codeaba, hijo, no se duerma, escuche lo que el pastor está predicando. Y se quedaba dormido. Y él decía, sí, hija, tranquila que me voy a quedar despierto. Y al momentico estaba durmiendo. Y así pasaba cada 8 días que iban a misa, a la iglesia. Y resulta, mi hermano, que la señora no sabía qué hacer. Entonces le comentó a una líder de la iglesia y le dijo, yo no sé qué hacer con mi esposo, siempre que venimos a la iglesia se queda foqueado en esa silla, se queda dormido, ronca, qué pena con los vecinos, qué pena con la gente que tenemos al lado. Y la señora, la líder de la iglesia, le dijo, no, yo le voy a dar un consejo, coja y compre un queso, pero esos podridos, y cuando el señor empieza a dormirse, entonces le pone a oler el queso, verá que se despierta de una y se le quita eso, santo remedio. Y así fue, la señora así dijo, voy a hacer eso, me parece buena esa técnica. Y en verdad se preparó su queso bien rancio, mi hermano. Y llegaron a la iglesia y claro, y le dijo, Pila, no se vaya a dormir. No, yo no me duermo, esposa, tranquila, le dice el Señor. Y en verdad los 5 minutos estaba durmiendo, y el pastor predicando y él durmiendo. Ya lo conocían como el hermano dormilón. Y la señora ha sacado de su bolso ese queso rancio, mi hermano, y se lo puso ahí, y eso de una, se levantó ese señor y le dijo, Sofía, quítame esos pies de encima. Pensaba que tenía los pies de ella encima, hermano. Y santo remedio, hasta ahí le llegó el sueño al Señor, amén. Muy bien, mis hermanos,
Hoy Dios, en esta hora de la noche, seguimos en las conferencias de drogas, restauración espiritual. Desde aquí la Iglesia Pescadores del Reino, saludos a los hermanos del YouTube, a los hermanos del Face. Por el YouTube me encuentran como Pastor Roque Celorio, ahí buscan las prédicas. Es para la gloria de Dios, nunca se les olvide, es para la gloria. Yo no necesito que usted me dé likes, no necesito que ustedes que muevan la campanita ahí, no Señor, no necesito eso. Amén. Yo no vivo de eso, yo no vivo del YouTube, no soy un youtuber ni mucho menos, soy un predicador de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Muy bien, mis hermanos, hoy en esta conferencia sobre drogas y restauración espiritual, Dios nos va a enseñar sobre las tentaciones. ¿De qué nos va a hablar Dios hoy? El mensaje para los que titulan las prédicas, saludos a los hermanos del WhatsApp también, que tengo más de 300 agregados para la gloria de Dios a mi teléfono, para la gloria del Señor. En muchos países, 30 países del mundo reciben estas prédicas cada 8 días y a muchos les ha parecido interesante. ¿A usted les ha parecido interesante los mensajes de aquí? A ver, ¿cuánto les ha parecido interesante? Denle un aplauso pues a Dios, al que vive y reina por los siglos, iglesia. El mensaje tiene como título en esta ocasión, iglesia, ¿cómo vencer las tentaciones que desagradan a Dios? ¿Cómo usted y yo vamos a vencer las tentaciones que desagradan a Dios? Amén. Porque hay muchas tentaciones que a Dios le desagradan, pero al diablo le agradan. Al diablo le agrada que usted peque y que lo haga de una forma, mejor dicho, no importa, mi hermano, qué tan malo usted es. Hay muchos que compiten en esta sociedad por ser el más malo, el ladrón por el que roba más, la prostituta con la que más se acuesta con hombres en la ciudad, y compiten por eso. Y eso agrada al diablo, no agrada a Dios les agrada. Por eso el mensaje, ¿cómo vencer las tentaciones que desagradan a Dios? Muchas personas en el mundo, iglesia, batallan cada día contra dificultades, contra problemas y luchas externas, o sea, fuera de nuestro cuerpo, las cuales buscan de una u otra manera solucionar. Muchas personas que luchan con esas, digámoslo, problemas externos, buscan cómo solucionarlos. Algo muy parecido le ocurre, iglesia, a millones de cristianos en todo el mundo, que también a diario tienen luchas, no solo externas, sino luchas internas. ¿Cómo la lucha del cristiano? Diga, interna. Amén. El cristiano verdadero lucha contra lo externo y lucha contra lo interno. Y se cree que el peor enemigo somos nosotros mismos. El peor enemigo mío, el peor enemigo suyo es usted mismo, mi hermano. Es su carne que no se somete ni se podrá someter a la voluntad de Dios, porque tampoco puede, dice el libro de Romanos. Les hablo de las tentaciones malas y pecaminosas, las cuales invaden repentinamente nuestros pensamientos, llevándonos a la desobediencia a Dios y a su palabra, la cual permanece para siempre. El Señor dijo, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén. Ahora escúchenme en esto. Es por esto que hoy Dios, a través de esta siguiente enseñanza, nos quiere compartir el mensaje titulado ¿Cómo vencer las tentaciones que desagradan a Dios? La tentación, mis hermanos, según el diccionario enciclopédico, tiene diferentes significados, ya que se cree que la tentación es el deseo que tenemos por las cosas prohibidas por la sociedad y la ley de Dios. ¿Qué es la tentación? El deseo que usted y yo poseemos o tenemos por las cosas prohibidas por la sociedad y por la ley de Dios. Eso es lo que enseña el diccionario. ¿Qué es tentación? Es eso. Siempre nos inclinamos para lo malo. ¿Es así o no es así? Siempre nos inclinamos para codiciar al otro, para envidiar al que tiene. Amén. Para criticar al que no tiene, para murmurar del que no tiene, mi hermano. Y estamos tentados siempre para hacer lo malo. Ahora, también se cree, mis hermanos, que la tentación es el deseo de realizar una acción inmediatamente o incitación a hacer algo que está prohibido. Eso también es tentación según el diccionario. Esto ocurre cuando de repente, mis hermanos, nos llega un pensamiento y cedemos aún sabiendo que lo que vamos a hacer nos perjudica o simplemente no nos conviene. Amén. Allí es cuando somos tentados nosotros. Hay mucha gente que está normal en su casa quizás y le llega un pensamiento, un dardo del diablo, y empieza esa persona a desesperarse
y quiere saciar su carne y empieza a pecar voluntariamente. A todos nos ha pasado. Es allí donde necesitamos la ayuda de Dios. Es allí donde necesitamos el poder del Espíritu de Dios, porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso dice 2 Corintios. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. O sea, si el Espíritu de Dios está en tu vida, el diablo puede venir a tentarte, pero no te va a hacer caer, porque vas a estar firme. Así pasa. Personas que tienen problemas de drogadicción, de alcoholismo, y ellos trabajan toda la semana, de lunes a viernes, y llega el sábado y empiezan a venir esos pensamientos, a corromper la mente. Mañana es sábado, y cuando llega el día, hoy es sábado, hoy, mañana no trabajo, hoy es día de fiesta, de party, qué sé yo, de irme a tirar la plata, lo producí en toda la semana. Y se tientan y empiezan desde tempranas horas a tentarse. Eso me pasaba a mí en el pasado. Yo soy un testimonio claro de eso. Yo nomás vivía era para, desafortunadamente, perderme en este mundo, para el licor y para las otras cosas prohibidas, que a mí me parecían muy placenteras, pero que ante los ojos de Dios me separaban, me apartaban cada día más de Dios. Había hecho una división yo, entre Dios y yo, y no podía por mis obras justificar eso y acercarme a Dios. El pecado me separaba de Dios. El pecado me estaba llevando a la muerte, mis hermanos. Hasta cuando vino el Señor y me rescató de esa buena manera de vivir, de esos vicios, de licor, las drogas y todo eso, esa lujuria, esa perversidad que había en mi mente y en mi corazón. Y el Espíritu Santo ha venido haciendo una obra regeneradora. No digo que soy perfecto, pero sí el Espíritu Santo me ha sostenido por su gracia y misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Y eso lo va a hacer contigo también si le crees a Dios, iglesia. Ahora escúchenme bien eso que les voy a decir. Vamos a ver un ejemplo en la Biblia de estar tentado desafortunadamente a hacer lo malo, que nos puede servir de lección a cada uno de nosotros. Porque la tentación a muchos, mis hermanos, a muchos nos puede llevar al fracaso, a la destrucción. Muchos han destruido sus hogares por estar tentados a consumir lo que no tienen que consumir, o lo que aparentemente les da placer, pero lo destruye y lo lleva al abandono, mi hermano. Segunda de Samuel, vamos a la palabra del Señor. Libro de Segunda de Samuel, capítulo 11. Y vamos a orar por esta palabra para que el Espíritu de Dios traiga discernimiento. Amén. Y usted puede discernir hoy entre lo bueno y lo malo. Todos somos tentados de una u otra manera. Jesús fue tentado, pero la Biblia dice que sin pecado, porque Él se sostuvo como viendo al invisible, al Padre eterno. Porque Él pudo resistir al diablo. El diablo es uno de los autores de la tentación humana, mi hermano. Dice la palabra de Dios, Segunda de Samuel capítulo 11, y voy a orar por esta palabra. Señor, yo oro por esta palabra. Pido, Espíritu Santo, tu respaldo, la unción que viene del cielo, la sabiduría, Señor, que tú has puesto en mi corazón, para que tú seas glorificado, para que Cristo sea exaltado en esta reunión, aquí y en medio de los hermanos de la distancia y aún de la vecindad. Señor, yo bendigo a todos los fieles, a todos los cristianos en el mundo, Señor, que están luchando cada día para agradarte a ti, para apartarse, Señor, de la contaminación de este mundo. Oro por ellos para que los guardes, para que los libres, para que les des sabiduría y revelación de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Estamos ahí, iglesia? Segunda de Samuel capítulo 11. Libro de Segunda de Samuel. Voy rápido por cuestión de tiempo. Amén. Así que si algo toman apunte los hermanos de la distancia. Dice Segunda de Samuel capítulo 11. El versículo 1, le hablo del versículo 1, hay un título, ahí hay un título. ¿Cómo dice el título, iglesia? Ahora los que trajeron Biblia, ¿cómo dice el título? David y Betsabé. ¿Dice así o no dice así? Segunda de Samuel capítulo 11, versículo 1, dice la palabra del Señor. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Los reyes tenían que salir a la guerra. Pero ¿qué pasó con ese rey de Israel? David, el siervo de Dios, un hombre conforme al corazón de Dios, fue tentado por el diablo. ¿Qué se le decía quizás al enemigo? No salga a la guerra, dejen que se maten ellos. Quédese usted ahí relajado en el palacio del rey. Y hay un dicho muy verídico que dicen que una mente desocupada es un laboratorio del diablo. Eso es verdad.
Por eso tenemos que ocupar la mente, amén, en cosas productivas, no como esta sociedad. Ocupan sus casi 24 horas del día, están pegados de los celulares, de la tecnología. Pero es para solamente ver pendejadas, perdón la expresión, tonterías. Tonterías que no edifican, hermano. Que lo que hacen es entrar al pueblo en un dormitorio espiritual. El diablo usa muchas veces hasta las redes sociales para apartarnos de la voluntad de Dios, para que estemos entretenidos todo el día con un celular, no produciendo nada bueno. Porque hay quienes sí producen, hay quienes hasta trabajan con esos equipos, hay quienes lo usan hasta para evangelizar y llevar el mensaje de salvación a la nación de la tierra. Pero otros no, están matando el tiempo, mi hermano. Esa es la completa realidad. Y dice la palabra, versículo 2, y sucedió un día al caer la tarde, que se levantó David de su lecho, o sea, de su cama, y se paseaba sobre el terrado de la casa de Israel, casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa, dice la palabra. Una mujer se estaba bañando. Obviamente él como hombre le entró una tentación. Y dice el versículo 3, envió David, oiga, fue mucho más allá, la tentación lo llevó mucho más allá. La tentación a usted y a mí nos va a llevar mucho más allá de la desobediencia a Dios. Y dice el verso 3, envió David a preguntar por aquella mujer. Le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliab, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa como si nada, no pasó nada. No pasó nada. Mi pareja no se da cuenta, está en la guerra y el rey me mandó a llamar a lo malo, a pecar contra su esposo, a cometer infidelidad. El versículo 4, el versículo 5 dice, y concibió con tan mala suerte que esta mujer quedó en embarazo. Y concibió, dice el versículo 5 de 2 de Samuel 11, concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo, y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Versículo 8. Después dijo David a Urías, ¿qué le dijo? Desciende a tu casa, lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado un presente de la mesa real. Mas Urías, ¿qué hizo? No le hizo caso al rey. Durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa, o sea, no se fue para su casa. Escuchen esto, mi hermano, eso es algo serio. Si usted lee el versículo 3, hablando de las tentaciones, dice la Biblia que David envió a preguntar por aquella mujer. Cuando él estaba relajado, escúchenme bien, mis hermanos, que así es como el diablo a muchos nos tira la piedrita para que caigamos, o la cascarita para que nos deslicemos y caigamos, a muchos pastores, ministros de la obra de Dios. Dice la Biblia que este hombre no fue a la guerra. Era el tiempo en que los reyes tenían que salir a la guerra. Pero ¿qué hizo David? Diga, se relajó. Amén. ¿Cuál es el problema nosotros? Que nos relajamos, que no le hemos sentido la vida, que decimos, ¿para qué no matarse tanto? La persona que tiene problemas de adicción a las drogas o al alcohol, ¿para qué me mato tanto? Solamente voy a matar es para el fin de semana ir a celebrar, ir a derrochar el dinero. Así piensan muchos. Y hay muchos que se relajan. Hay muchos que les entra el espíritu de pereza, mi hermano. A otro el espíritu de amodeo, de sueño. Y se duerme. Díganle que está al lado, no se vaya a dormir. No se vaya a dormir. No se me vaya a dormir, mi hermano. No se me vaya a dormir. Amén. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Amén. Y resulta, escúchenme bien, que tendemos a relajarnos. A decir como mucha gente, comamos y bebamos que mañana nos morimos. Y hay que disfrutar de esta vida. ¿Se han escuchado eso? Disfrute ahora que está joven. Pero lo que no saben es que muchas veces de joven uno abusa del licor, las drogas, todo lo que ofrece el mundo. Pero después de los 30, los 40, empieza el cuerpo a pasarle factura de todo el descuido. Eso es lo que muchos deberían de tener en cuenta, mi hermano. Aquí dice la Biblia que David se relajó.
Versículo 4 de 2 Samuel 11. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella y luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Comió y se limpió la boca y a su casa. No pasó nada, aquí no pasó nada, nadie se dio cuenta. Y los siervos no me van a tirar el agua, yo soy el rey, si no los mando a bajar la cabeza, qué sé yo. Lo meto preso y ya. Pero el problema era de quién de los dos. Ellos no pensaban que Dios se estaba enterando de eso. Dios se enteró de ese acto de infidelidad, no solo infidelidad, sino que hasta se cometió homicidio, hermano. David desafortunadamente se interesó por lo prohibido, iglesia. Y eso le trajo grandes consecuencias a él y a su amante de por vida, pese a que se arrepintió y Dios perdonó su falta, le vinieron consecuencias. La tentación, mis hermanos, siempre nos llevará a inclinarnos al mal, a la desobediencia a Dios. Y allí es cuando usted y yo tenemos que cortar con todo aquello que nos pueda hacer tropezar. Hay que cortar. Si usted tiene una amistad que lo está sonsacando, una amistad, un excelente amigo que es el que se lo lleva a dañar, a degenerar, hermano, corte con eso y apártese de esa amistad. Y si usted es un buen amigo, invíteme a la iglesia. Vengamos para la iglesia, mi hermano. Mi amigo, vamos, yo lo estimo, yo quiero que usted no se pierda, que está robando, de estar haciendo lo malo, de estar metiendo marihuana, bazuco, cocaína, qué sé yo. Vuelva hacia Dios, porque el día de mañana eso lo va a llevar a la muerte, a la destrucción. Invite más bien esa amistad, ese familiar. Mis hermanos, hay veces que me dicen los jóvenes de la iglesia, pastores, que siempre venimos los mismos a la iglesia. Siempre somos los mismos, no viene gente nueva. ¿Pero por qué no viene gente nueva? Porque ustedes no los invitan. Porque yo tengo mi misión, que es predicar la palabra y salir a buscar almas. Pero una sola golondrina no hace llover. Una sola golondrina no hace llover. ¿Es así o no es así? Tenemos que juntarnos en equipo. Si tienen familia, invítenla. Vean, lo invito el domingo a la iglesia, para que vean que yo sí estoy cambiando, que no estoy siendo el mismo degenerado de siempre. Invítenlos. Y seguro que si ellos no vienen es porque ya no quieren. Pero si vienen es porque quieren cambiar y quieren el favor de Dios en sus vidas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mis hermanos, como decía, la tentación siempre nos va a llevar a inclinarnos al mal, a la desobediencia a Dios, y allí es cuando tenemos que tomar la decisión de cortar con eso que nos separa, no solo de Dios, sino que nos lleva a hacer lo malo. El apóstol Santiago, según Santiago, capítulo 1, hay un versículo, del versículo 12 al 14, si usted lo lee. Santiago 1:12, escuchen bien. Nos enseña a nosotros aquí en la Biblia de que existen dos maneras en que usted y yo podemos ser tentados. Y hoy Dios quiere que tú la conozcas. Dos maneras en que usted y yo somos tentados normalmente, comúnmente en esta sociedad, en este mundo. Santiago 1:12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Dios ha prometido una corona de victoria. ¿A quiénes? A los que aman a Dios, a los que se apartan de lo que le agrada a Dios, de lo que les agrada a Dios. Amén. Hay dos maneras de ser tentados según Santiago. Número 1, la primera manera es cuando somos tentados directamente por el diablo para pecar contra Dios. Dos maneras en que usted y yo somos tentados. La primera, ¿cuál es? Cuando usted y yo somos tentados directamente por el diablo para pecar contra Dios. Donde viene el diablo y nos seduce, nos habla al oído y nos lleva a hacer lo malo, y sabiendo que eso no nos conviene, lo hacemos. ¿Pasa o no pasa? ¿Sabes? Tú sabes eso que pasa, porque la tentación es muy fuerte. Y la tentación muchas veces doblega nuestra voluntad. Nuestra voluntad. No tenemos voluntad. Nos dejamos dominar por un vicio sabiendo que nos está destruyendo, mi hermano. Esa es la primera manera de ser tentados. Cuando somos tentados directamente por el diablo para pecar contra Dios. Eso dice el versículo 12. Dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y la segunda manera de cómo usted y yo somos tentados es cuando somos atraídos por nuestros propios pecados. Es cuando usted y yo somos atraídos por nuestras propias concupiscencias.
concupiscencias. ¿Qué son concupiscencias? Malos deseos. Amén. O sea que hay dos maneras de ser tentados. Una, cuando el diablo viene directamente y se encarga y nos lleva a hacer lo malo. Nos tentó y caímos, como Adán y Eva. Vino el diablo a conversar con Eva y entró la tentación por la curiosidad y cayeron en desobediencia. Pero la otra manera es cuando nosotros voluntariamente cedemos a esa tentación. Yo voy a hacer esto. Igual yo comía lo que me da la gana. Así dicen muchos. Y ceden a esa tentación. Dice el versículo 14 de Santiago capítulo 12. Santiago capítulo 1 versículo 14 dice: sino que cada uno de vosotros, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Como le pasó a David. David fue atraído y seducido. David se encontraba en el palacio real, se acostó en su cama a dormir, cuando tenía que estar quizás orando en guerra. Y él se relajó. Y cuando se levanta, lo primero que hace es salir al terrado, o sea, al balcón de su casa, de su palacio, y vio una mujer desnuda bañándose allá. Obviamente, entró en tentación. Y no solo eso, se interesó. O sea que ya se dio la tentación, Cuando de su propia concupiscencia, dice la palabra, es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Su mente fue seducida. Eso es lo que hace el diablo. A muchos nos seduce y muchas veces caemos en la trampa del enemigo. Pero hoy Dios nos quiere enseñar de qué forma podemos ser librados de esa trampa. La palabra concupiscencia, mis hermanos, significa exceso de deseos no gratos a Dios. ¿Qué significa concupiscencia? Exceso de deseos no gratos a Dios. O sea, apetitos desordenados de los placeres deshonestos. Eso es tentación. Esto significa, mis hermanos, que nosotros mismos, como le decía, buscamos caer en tentación y no la tentación nos busca a nosotros. ¿Usted sí me entiende lo que le estoy predicando? ¿Sí están entendiendo? A la luz de la palabra, amén. Hay tres fuentes de la tentación humana y lo que representa, y Dios hoy te lo quiere enseñar. Tres fuentes de la tentación. Número uno, el mundo. El mundo, significado, el cosmos, o el sistema, el orden de lo que nos rodea. Esa es la primera fuente de la tentación humana. Amén. Para el creyente, escuchen, para el cristiano verdadero, el mundo representa ¿qué? Nuestro enemigo externo. ¿Nuestro enemigo qué? O sea que está afuera, está separado de mí, está allá afuera. O sea que yo salgo de este púlpito y hay un enemigo que me está esperando afuera. El mundo, para seducirme, para atraerme, externo, porque está fuera de mí. Ese es el primer enemigo del cristiano. Por eso dice la Biblia, 1 de Juan 2.15, léalo en su Biblia o anoten. 1 de Juan capítulo 2 versículo 15, antes del Apocalipsis está 1 y 2, 3 de Juan. Dice 1 de Juan 2.15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, te dice el Señor. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. O sea que el enemigo número uno, ¿cuál es? El mundo. ¿Enemigo qué? Diga, externo, está afuera. Es un enemigo con el cual usted como cristiano, como creyente, lucha a diario para que el mundo no lo seduzca, para que el mundo no lo atrape en sus redes y lo lleve a la perdición. Muchos se están perdiendo en el mundo. Muchos se están perdiendo. Salen de las iglesias al mundo y se pierden en el mundo. Mientras que otros también están metiendo el mundo a las iglesias y iglesias mundanalizadas. Tiene que haber un equilibrio. Tiene que haber sabiduría de parte de Dios. Versículo 16 de 1 de Juan 2 dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, o sea de Dios, sino del mundo, o sea del sistema. Ese es el primer enemigo del cristiano. De los pastores, el enemigo externo número uno es el mundo. Pero yo como pastor no me puedo mezclar con el mundo. Y si voy al mundo es a ganar esas almas para el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es a predicarles de Cristo Jesús, no a mezclarme con las costumbres paganas de este mundo, mi hermano. Eso dice la palabra.
El versículo 17 de 1 de Juan 2 dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es por esto, mis hermanos, que los verdaderos hijos de Dios no se mezclan con el sistema de este mundo, sino que antes se apartan. Cuando usted se aparta de las costumbres de este mundo, usted se acerca a Dios. Pero cuando usted se aparta de Dios, se acerca al mundo, a las costumbres que ofrece este mundo. Todo lo contrario. Ya que Satanás, dice la palabra, usará a aquellas personas sin conocimiento de Dios y que aman al mundo para que nos apartemos de Dios y abortemos su plan de salvación para nuestras vidas. Y todo esto, mis hermanos, porque el mundo en el que vivimos y las leyes que nos rigen, los políticos que nos rigen, las manipula a su antojo Satanás. Por eso el Señor dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Una hermana que quizá me está viendo por el YouTube me decía: pastor, el tiempo de política, pero es que cuando el impío gobierna, el pueblo gime. Y cuando los justos gobiernan, porque lo dice Proverbios, entonces el pueblo se alegra. Hermano, usamos la Biblia para justificar la mundanalidad. ¿Cuántas veces Jesús se mezcló con la política de su tiempo? A ver, ¿dónde dice la Biblia que Jesús andaba para arriba y para abajo con Herodes? ¿Ah? O que andaba para arriba y para abajo codeándose con Poncio Pilato, el gobernador romano que finalizó mandándole a la cruz, sentenciando la muerte. ¿Dónde dice eso? ¿En qué parte del Nuevo Testamento aparece que los discípulos se mezclaron con la plana religiosa o la plana política de la época? No, Señor. Ellos sabían que había una diferencia. Por eso Jesús dijo: yo no soy del mundo, y por eso el mundo los aborrece. Pero si ustedes fueran del mundo, el mundo lo amaría, porque el mundo ama lo suyo, dijo Jesús. Esa es la realidad, iglesia. El mundo en el que vivimos, en el que estamos, las leyes que nos rigen en esta sociedad, las sacan hombres, gobernantes. Quitan la palabra de Dios y aprueban abortos, aprueban homosexuales en el Congreso, aprueban casamientos entre hombres con hombres y mujeres con mujeres. Y eso lo hace el mundo. Y la gente aprueba eso. Y es normal para el mundo, pero para los hijos de Dios no debe ser normal, iglesia. Por eso usted y yo tenemos que marcar una diferencia. Usted como pastor o ministro o servidor de Dios tiene que marcar una diferencia. No mezclarse con el sistema de este mundo para que pueda agradar a Dios. Porque dice la palabra: si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Hay muchos que el amor de ellos está en el mundo, en las cosas del mundo, no en Dios. Por eso no quieren venir a la iglesia. Por eso no buscan de Dios. No buscan la sana doctrina, sino que se amontonan a maestros según sus propias concupiscencias, para que les hablen al oído. Primera Juan 5:19 dice: sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo maligno. ¿El mundo está bajo qué? La influencia de Satanás. Es por eso que Dios te dice: no ame al mundo, búsqueme a mí, refúgiese en mí, yo le doy sabiduría, no la de este mundo, sino la que viene de arriba, para que sea salvo, para que no se pierda en medio de esta generación maligna y perversa, te dice Dios. Amén. O sea que está demostrado bíblicamente, iglesia, que Satanás manipula a su antojo el sistema de este mundo. Incluía la ciencia, incluía las leyes de los hombres, mis hermanos. ¿Sí me hago entender hasta aquí? Segundo enemigo, son tres, del cristiano, del creyente verdadero. Segunda fuente de la tentación humana y lo que representa. Número uno, diga, el mundo. ¿Enemigo qué? Externo, o sea, está afuera. Número dos, la carne y sus deseos pecaminosos. Ese es el enemigo ¿qué? Diga, interno. Los malos deseos, ¿dónde están? Aquí en mi mente. La concupiscencia, ¿dónde está? Aquí en mi mente. Usted tiene un enemigo afuera, pero también tiene un enemigo dentro de usted. Dentro de usted, y está luchando para que usted no se levante. Y usted lucha por levantarse y él lucha para dormirlo. ¿Eso pasa o no pasa? Esa es la realidad, iglesia. Gálatas 5:19 dice: y manifiestas son las obras, se manifiestan las obras de la carne. ¿Qué son? Escuchen, 17 obras de la carne contra 9 obras del Espíritu de Dios.
17 obras de la carne que nos dominan a nosotros. Y si practicamos esas 17 obras de la carne, son miles de demonios que toman el control de nosotros, y por eso la gente pierde la voluntad. No tiene voluntad, ni siquiera para acercarse a Dios. Miren a Dios de lejos. Dice Gálatas 5:19: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, dice el Señor, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Las obras de la carne. Cuando usted ama al mundo, usted está en la carne. Por eso usted no se acerca a Dios. Por eso le hablan de Dios: vamos a la iglesia, qué pereza. ¿Por qué no me tienen que llevar allá? Déjenme aquí más bien, yo aquí me encargo y hago otras cositas. No quieren venir. ¿Por qué pasa eso? Porque la carne, ahí están los apetitos carnales que habla la palabra. La carne y sus deseos pecaminosos son nuestro enemigo interno, con el cual luchamos a diario para no caer en tentación. Cuando cedemos, es porque ese enemigo nos ganó la batalla. ¿Qué tenemos que hacer? Reprenderlo, echarlo fuera, someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Si no puedes, entonces por lo menos dobla la rodilla y pídele a Dios, y Dios enviará su ayuda desde el cielo. ¿Cuántos dicen amén? Él enviará su palabra y lo sanará. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 11 dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Hay una lucha interna. Diga, en mí hay una lucha interna. Una lucha interna. Amén. Donde usted solamente va a vencer. La lucha está en su mente. La lucha está aquí. El diablo a mucho le bloquea la mente con filosofías, con huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres y no según la bendita palabra de Dios. Lo llena de filosofía humana. La principal batalla del cristiano no es solamente contra los enemigos que están afuera, externos, sino los enemigos internos que llevamos dentro de nosotros, que se oponen para que no hagamos la voluntad de Dios, sino la nuestra, y de paso la voluntad del diablo. Esa es la realidad. Por más que luchemos en nuestras propias fuerzas, jamás podremos, iglesia, derrotar a nuestro enemigo interno con armas terrenales. Hay mucha gente que usa armas terrenales, como la religiosidad, como darse golpes de pecho. En Semana Mayor se dan muchos golpes de pecho, semana de reflexión, y no esperan que llegue el sábado para seguir en lo mismo. Eso no sirve, iglesia, con todo el respeto. Por más que luchemos en nuestra fuerza, jamás podremos derrotar a nuestro enemigo interno con armas terrenales. Otros se echan un baños con riegos y todo, es que para buena suerte. Eso no sirve para nada. Sigue la inmundicia y el pecado ahí. No olvidemos que nuestra lucha interna es contra nosotros mismos, iglesia. O sea, contra nuestro yo interior, amén, el cual es tratado y procesado por el Espíritu Santo de Dios, el cual nos da la victoria, amén, cuando Él viene a nosotros. Tercero y último enemigo. Escúchenme bien, iglesia. Tercera y última fuente de la tentación humana y lo que representa. Número 1, el mundo, enemigo externo. Número 2, la carne, nuestros deseos, la concupiscencia, enemigo interno. Y tercero, el diablo, nuestro adversario en Cristo. Escuche, adversario, enemigo en Cristo. Si usted no está en Cristo, no es una nueva criatura. Usted es un servidor más del diablo de las tinieblas, con todo el respeto se lo digo. Pero si usted está en Cristo, usted es objetivo militar del reino de las tinieblas. Va a destruirlo, va a acabar con su vida, amén, va a llevarlo a la muerte. Pero si usted es del mundo y ama las cosas del mundo, así sea una iglesia cristiana, el diablo no nos toca. No, dejémoslo, démosle plata para que se entretengan ahí. Vamos a darle un evangelio de la prosperidad, a ver cómo hacen plata ahí entre ellos y se roban entre ellos. Y que van a ayudar a los pobres, mentiras. Ahí está el espíritu de Judas, el espíritu ladrón.
Y entonces el diablo no los toca porque los tiene en su redil. Pero el problema, ¿sabe cuál es? Cuando usted dice, no señor, aquí el diablo no me va a engañar. No señor, el diablo se va de mi vida. ¿Cómo así? Usted me está invitando a otra cosa, ábrase de aquí. Y usted dice, yo sigo a Cristo. Ahí usted va a tener problemas con el enemigo. Ahí le va a tener, escúchenme bien, como enemistad al diablo de por vida. Y el diablo busca la forma de derribarlo, de destruirlo, mi hermano, de mandarle tentaciones para que usted caiga. El diablo, nuestro adversario en Cristo, iglesia. Esta tercera fuente de la tentación es el diablo. Y representa a nuestro enemigo, ¿qué? Infernal. Infernal. Él sabe, usted sabe que hay un enemigo, que sabe que de un mal paso, por ahí se le mete. Hasta para allá el testimonio. A muchos pastores el Dios les daña el testimonio. Y por eso la gente lo primero que dice es, ¿usted no es que es cristiano? ¿Usted no es que es cristiana? Y yo no creía que usted era capaz de hacer eso. Y empieza el diablo a justificar el pecado de esa gente, hermano. ¿Ah? Por eso hay que guardar, que diga nuestro testimonio. Dígale que está la guarde su testimonio. Amén. Hay que guardar el testimonio. Si en verdad somos hijos de Dios. Si somos hijos de las tinieblas, pues ¿qué testimonio vamos a guardar? Todo el mundo hace lo mismo. Todo el mundo dice comamos y bebamos. Amén. Mateo capítulo 4, versículo 3 sale la tentación de Jesús. Dice el versículo 3 de Mateo 4, y vino a él el tentador, a Jesús vino el tentador, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. O sea que Satanás siempre buscará hacernos dudar de nuestra naturaleza humana. Amén. De nuestra condición como hijos de Dios que somos. El versículo 5 de Mateo 4 dice, entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo, o sea, la parte más alta del templo judío. Ahí trepó a Jesús. Pero en su mente lo llevó allá. Así como le pasa a usted. Está ahí sentado y está pensando, a ver, ¿dónde andará esa pareja que yo tengo? No le pone cuidado al mensaje. Usted está ahí sentado, a ver, ahora que termine rápido este pastor que voy a meter en mi comida, me espera. Está pensando solo en comer. Su mente no está aquí, está en otra parte. Está en otro lado, o está durmiendo, es que soñando con pajaritos, o con los huevos de la gallina de oro. Escúchenme bien, iglesia. El versículo 6 dice, y le dijo el diablo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. O sea, le citó ¿qué? La palabra de Dios. Amén. Ahí estuvo la tentación directa. Enemigo infernal. Vino así como vino ante Adán y Eva y los engañó. Pero Jesús tenía algo que nosotros necesitamos. ¿Sabe qué es? Diga, discernimiento. Discernimiento. Usted tiene que discernir entre lo bueno y lo malo, iglesia. Usted tiene que discernir entre lo bueno y lo malo. Y aprender a escuchar la voz de Dios. Amén. Aprenda a escuchar la voz de Dios. A muchos nos cuesta aprender a escuchar la voz de Dios. A muchos nos cuesta. Y se lo digo por experiencia. El día de ayer estaba en mi trabajo secular y estaba haciendo un trabajo con el equipo de soldadura. Y de un momento a otro se me prendió ese equipo de soldadura, se incendió. Yo me asusté y dije, se va a quemar esta casa. Busqué la forma de cómo apagar eso y el cable estaba muy retirado, estaba en el segundo piso. No sabía qué hacer. Se incendió en llamas el equipo con el que yo trabajo, de cerrajería. Y bueno, el Señor me ayudó, bajó los breakers y ya se calmó todo. ¿Cuál decisión me llevé yo cuando vi el equipo con el que yo trabajo en llamas, incendiado ahí? Obviamente me dio tristeza. No pude terminar el trabajo, no me iban a pagar porque tenía que terminar el trabajo. Dije, ¿quién podrá defenderme? Me acordé que hay un Dios en los cielos. Pero inmediatamente Dios trajo a mi corazón a una señora que hace 3 meses atrás me dijo que tenía unas herramientas ahí, que cuánto le daba por eso. Y el Espíritu Santo trajo eso a mi mente, a mi corazón. De una se me enfocó esa señora, pero ¿sabe qué hice? Como nos pasa a todos, no sabemos discernir la voz de Dios y deseché ese pensamiento. Pero pensamientos malos si lo aceptamos, venga para acá.
Que hay que tumbar a alguno, a ver, ¿cómo lo tumbamos? A ver, ¿cómo vamos en la cabeza a este? ¿Cómo le trampeamos? A ver, ¿cómo me le quedo con las devueltas? Eso sí, de una, y funciona, ¿sí o no? Pero yo no hice caso. Y esta mañana me levanté, Dios mío, ¿qué hago? Empecé a orarle, pero algo me decía, estése tranquilo porque yo soy el que bendigo. Y entonces fui a buscar en muchas partes un equipo económico. Y estaban por las nubes. Y hoy tenía que ir a entregar ese trabajo de ayer que se me quemó el equipo. Y ya era mediodía y no tenía la herramienta para trabajar. Y otra vez volvió a mi mente el recuerdo de la señora. Me fui para allá y pasé por aquí porque es aquí en este barrio. Y llegué y la señora estaba haciendo aseo. Le dije, buena vecina. La saludé. Le dije, ¿usted se acuerda de lo que la otra me ofreció? Que tenía una herramientica, ya la vendió, todavía la tiene. Ah, yo la tengo por ahí, mi hermano mañana viene, si no saco eso de ahí, de seguro que él se va a llevar eso. Yo le dije, ¿cuánto me la vende? Me dio el valor. Me pareció muy económico. Yo le dije, ya vengo por ella, voy a ver, miro a ver cómo hago y le traigo el dinero. Y fui y le traje el dinero. Llévese todo eso, que eso me está estorbando aquí. Mi hermano viene mañana y si ve eso, ¿a quién me lo regaló? Porque le quedaron mal con un trabajo y ese cerrajero irresponsable dejó toda esa herramienta ahí. Y se robó 11 millones de pesos. Hizo el trabajo a mí y se fue con toda la plata. Mi hermano me dijo, coja eso y véntalo, regálelo a alguien. Y lo guardó como durante 2 años, ahí estaba quedando polvo. Y lo que yo no sabía era que Dios me tenía esa bendición para mí. Pero yo no discernía que era Dios el que me estaba hablando desde ayer. No entendí. Pero Dios nos hace entender, amén. Y gracias a Dios, no solo tengo ese equipo, sino que tengo más herramientas. Gracias a Dios. ¿La gloria para quién es? Dale un aplauso a Cristo Jesús. Él no te dejará avergonzar. Él dice, el que en mí creyere no será avergonzado, dice el Señor. Amén. Amén. Nuestro enemigo interno, mi hermano. Finalizo con esto. El consejo brevemente de parte de Dios para ti. Sobre cómo podemos resistir la tentación, como dice el título del mensaje. Contra el mundo, escúchenme bien. Contra el mundo, la clave, iglesia, es tener fe. ¿Qué tenemos que hacer? Tener fe. Porque los de afuera nos van a desanimar. La gente de afuera, ¿usted para qué va allá? ¿Usted para qué va a esa iglesia? Allá no le dan ni siquiera comida. Allá no hace sino quitarle su plata, es que pedirle diezmos. Menos mal aquí no pedimos diezmos, para la gloria de Dios. No robamos a la gente. Allá no hace sino pedirle plata. ¿Para qué van allá? Y el diablo así los engaña. Y muchos dicen, sí, yo por allá no voy. Oiga, mis hermanos, contra el mundo, primer consejo de Dios de cómo podemos resistir la tentación en esta vida. Contra el mundo la clave es, diga, tener fe. Dígale que está al lado, tenga fe. Primera de Juan 5:4. Primera de Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La fe que usted tenga vence al mundo y los engaños del diablo. Amén. Ese es el primer consejo. Brevemente sobre cómo podemos resistir la tentación contra el mundo, contra el enemigo externo, la fe. Que nunca le falte la fe. Amén, iglesia. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? El mundo nos va a hacer dudar de que Jesús es el Hijo de Dios. El mundo nos va a hacer vivir un cristianismo superficial, hipócrita. Pero con la fe vencemos, amén. Segundo consejo, contra el enemigo, escuchen, contra el enemigo interno, o sea, la carne. ¿Cuál es el consejo? Contra los deseos de la carne, lo mejor es huir. Amén. Si un enemigo interno dentro de usted le está diciendo, haga esto, huya. ¿Cómo huye usted? En oración, póngase a orar. Esa es la clave. ¿Está tentado a hacer algo? Empieza a ser seducido en su cama, a ver qué hago con mi mente, con mis manos, con mi cuerpo, con mis miembros. Empieza a orar y verá que esa tentación se va para el carajo. Empieza a orar. Huya de esa tentación, amén. Huya. Pastor, es que siempre que me acuesto en la cama no hago sino pensar en esos deseos pecaminosos y caigo en pecado. Pues no se acueste más ahí. Sí, no se relaje tanto ahí. Amén. Génesis 39:10 hablando de José en Egipto. Cuando fue seducido por la esposa de Potifar, capitán de la guardia del faraón, la cual acosaba sexualmente a este hombre.
porque era de buen parecer y le acosaba a esta mujer. Quizá ya tenía antecedentes esta mujer de todos los que llegaban ahí, los esclavos, ella los hacía sus sirvientes personales o sexuales, qué sé yo. Génesis 39:10 dice, hablando ella a José cada día, todos los días, y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de la casa allí. Y ella le asió, o sea, le tomó por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. ¿Por qué dice que huyó y salió? ¿Por qué no dice salió y huyó? Dice lo contrario, aparentemente. Pues si usted recrea la escena, dice que dejando su ropa en las manos, huyó y salió. O sea, huyó de la presencia de esa mujer y salió de la casa. Él dijo, el diablo me tendió una red, aquí voy a caer. Voy a caer redondito, le voy a fallar a Dios la promesa que Él me dio. Y es seguro que el de José hubiera caído con esa mujer, nunca había llegado a ser gobernador de Egipto. Pero los sueños que él tenía, la fe que él tenía, sabía que esa era una mujer mundana que no respetaba hombre o hogar. Así hay muchas. No respetan hombre o no respetan hogar. No respeta que tenga esposa o el otro no respeta que tenga esposo, qué sé yo. No respetan. Y se meten en camisa 11 varas, como le pasó a David. ¿Y qué le vino como consecuencias? Muerte, porque mandó hasta matar a este hombre. Dice la palabra, volviendo a la historia de David, que llegó y le dijo a este hombre, váyase mijo para su casa, vaya acuéstese con su mujer, en pocas palabras. Y él sabía que esa mujer estaba en embarazo. Vaya y él le acomoda a ese hijo para que digan que es suyo. Él se quería dar las manos a los Pilatos, pero le salió el tiro por la culata. ¿Sabe por qué? Porque este hombre dijo, no, yo al rey no lo va a fallar, me quedo aquí, se quedó ahí. Y el rey, no contento con eso, el diablo seguía maquinando en él, hasta que lo hizo poner la frente en batalla y lo mandó a matar. Y Dios se enteró y le vino juicio a David, hermano. O sea que a todos nos puede pasar. Ninguno es libre, digámoslo, de ser tentados por el enemigo. Todos somos tentados. El problema es cómo usted actúa ante esa tentación, iglesia. Amén. Si imitamos a Cristo Jesús, que Dios nos dé la fortaleza. Contra los deseos de la carne, lo mejor es que diga, huir como hizo José. Él huyó y salió de ese lugar. Amén. Finalizo con esto. Contra el enemigo infernal. Contra el enemigo infernal, que es el diablo. Escúchenme bien. Lo que tenemos que hacer usted y yo es, el consejo es pelear en oración. Jesús peleó en oración. Jesús resistió al diablo en el desierto con la palabra del Señor. Amén. Santiago, la última cita, Santiago 4:7, Dios te dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y éste huirá de vosotros. ¿Cómo usted va a resistir al diablo si usted no se somete a Dios? Yo le hago esa pregunta. ¿Cómo usted se va a someter a Dios si no resiste al diablo? ¿Cómo resiste usted a Satanás? ¿Cómo lo resiste si usted no se somete a Dios? Hágase esa pregunta por un momento. Si yo no me estoy sometiendo a Dios, ¿cómo va a resistir al diablo? Eso es mentira, hermano. El diablo me va a atacar y mi voluntad va a ser nula contra los ataques del enemigo. Someteos pues a Dios. Primero se somete a Dios y luego se resiste al diablo. Amén. No resista al diablo sin antes someterse a Dios.